En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia de La Voz del Derecho. Transmitimos desde Bogotá, Colombia, para Colombia y para el mundo entero. Aquí acostumbramos a hablar, a comentar los hechos más importantes de la semana relacionados con la familia en Colombia y en el mundo, pero especialmente la familia en Colombia. El próximo domingo, 27 de octubre, se van a celebrar en Colombia unas elecciones locales para elegir en algunos municipios, o más bien en algunas ciudades, ediles, en los municipios concejales, alcaldes para los departamentos, diputados y gobernadores. Ese va a ser el evento electoral del próximo 27 de octubre, perdón. Y como tenemos una situación sumamente compleja en Colombia desde el punto de vista electoral, me parece que tenemos que abordar unas generalidades sobre ese evento que vamos a tener el próximo domingo. Lisette, muy buenas tardes. Buenas tardes. Luis, muy buenas tardes. A toda la audiencia, buenas tardes. Y vamos a decir que ese evento del 27 de octubre es fundamentalmente en teoría por lo menos, una muestra de que en Colombia tenemos democracia. Y si no tenemos democracia, por lo menos tenemos elecciones. Y decimos que seguramente no es tanto el decir que tenemos democracia, porque lo que hemos visto en las campañas electorales es que no está primando la opinión de los candidatos, los buenos programas, las buenas propuestas de los candidatos, el conocimiento tranquilo, sincero, sopesado de los electores, sino lo que estamos viendo es una campaña con ríos de dinero, con promesas que no son ciertas, con ofrecimientos de compra de votos, de conquista de votos, especialmente en los municipios, con eventos que ni siquiera son culturales, sino que son simplemente llamamiento para que las personas vayan a consumir tamal, lechona y cerveza. Los emborrachan y después de que los emborrachan los mandan para la casa diciéndoles que se comprometan con el voto para el consejo, para el alcalde, para el diputado o para el concejal. En Colombia es importante recordar la historia de lo que es el sufragio, el derecho al voto. En la época de la colonia, estaba gobernado el país por el virreinato, por los virreinatos de España, por el monarca de España, y no había elecciones de ninguna naturaleza. El virrey lo imponía el rey y él era autónomo, casi que juez y parte y legislador en el territorio de lo que fue la Gran Colombia, de lo que fue la Nueva Granada, de lo que después fue Colombia, entendida como la parte que hoy llamamos también Colombia. Después de lo que llamamos la independencia del año 1810, vinieron muchas constituciones regionales, la Constitución de Cundinamarca, la Constitución de Cúcuta, la Constitución de Santander, la Constitución de Cartagena, algunos municipios especiales donde hubo, o comarcas donde hubo constituciones, y ya en esas constituciones se hablaba de la
separación de los poderes. Se llamaba el poder público, que hablaban del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, hasta cuando al año de 1991 se dijo el poder es uno, tiene diferentes ramas, y esas ramas son la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial, y existen alrededor de esas ramas dos ramas más. Una que es la relacionada con el control político y con el control fiscal, que está representada por la Contraloría y por la Procuraduría, y otra que es la rama que organiza la participación de las personas en el proceso electoral, que es la rama electoral. Y ahí aparentemente están la nueva concepción de lo que son las ramas del poder público en esas 5 instituciones. Hay países en donde no se necesitan elecciones y son países muy prósperos. Esta semana, si quieres mirar ahí en internet, Lisette, se acaba de entronizar el rey Hirohito en el Japón. Es descendiente de su padre, quien abdicó, y está reconocido como el emperador de Japón. Y Japón es un país absolutamente próspero, con unas condiciones geológicas diferentes a todas las demás, porque es un país con una propensión a la sismicidad absolutamente frecuente, pero es un país sumamente próspero, de muchísimos habitantes, de muchísimo territorio, porque es una extensión muy larga, muy larga. Pero allá exige la monarquía. Y el monarca es el rey Hirohito, en este momento, que se acaba de intronizar. Una ceremonia, entre otras cosas, fastuosa, muy lujosa, con la presencia de toda la realeza europea, que ya queda muy poquita y que ya su labor como gobernante, como tal, ha pasado a segundo plano. Por ejemplo, la reina de Inglaterra no manda en Inglaterra, ni en los países en donde es reconocida ella como soberana. El príncipe Felipe en España tampoco es el que manda, simplemente él es el representante de la institucionalidad española, congrega la unidad por lo menos teórica, de todas las autonomías de España, y sabemos las dificultades tan grandes que hay, especialmente en este momento con Cataluña. En Colombia, en principio, solamente podían votar los terratenientes. Tenían que saber leer, escribir y ser propietarios. Quienes no sabían leer y escribir y no eran propietarios de tierras, no podían votar. Y el sistema del voto en esa época, con las regiones tan lejanas de la capital, pues daba lugar a que hubiera fraude, pero no con el fraude de hoy, sino con un fraude más bien en la que se obligaba a los trabajadores, a los censatarios, a quienes dependían de un patrón en las haciendas especialmente, a que votaran por el candidato que él decía. Eso fue durante mucho tiempo así. Y había un sistema electoral bien diferente al de ahora. En el año de 1954, siendo presidente de la República, el general Gustavo Rojas Pinilla él no tenía Congreso, tenía una Asamblea Nacional Constituyente, la constituyente del general Rojas Pinilla. Se aprobó un acto legislativo en esa época en donde se le dio el derecho al voto a las mujeres. Pero durante el tiempo del general Rojas Pinilla, como no hubo elecciones, las mujeres no pudieron participar en el proceso electoral. Entonces vino, con la caída del general Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957, la convocatoria de un hecho político muy importante que se llamó el plebiscito, que en últimas técnicamente no era un plebiscito, sino era un referendo, en donde se estableció en esa época, con ese referendo, que fuera el gobierno alterno entre los partidos liberal y conservador. Y es lo que se llamó el Frente Nacional, que lo idearon Laureano Gómez y el presidente Alberto Díaz Camargo en esa época. Ambos eran expresidentes, uno representante del Partido Conservador, otro representante del Partido Liberal, y comenzaron a repartirse los gobiernos entre ellos.
Hubo un momento en el que apareció un hombre sumamente importante, ideológicamente muy formado, que era el doctor Alfonso López Michelsen, y dijo, no, aquí le corresponde evidentemente el gobierno del Partido Conservador, pero si el pueblo dice que le toca al Partido Liberal, representado por mí, en ese momento el movimiento del MRL, ustedes no han nacido, ¿no? La época es no ha nacido, la gente joven no sabe qué era el MRL, no supo qué era eso. Movimiento Revolucionario Liberal, dice MRL. Pero si el pueblo vota y vota por mí y yo gano las elecciones, yo soy el presidente, siendo que le tocaba constitucionalmente al Partido Conservador. Y ahí apareció la idea de que si el constituyente primario toma una decisión en contra de la Constitución, que era generada por el constituyente delegado, que era el Congreso, y entonces vale más el poder popular, el voto popular, que la constituyente. Con esa teoría, que me parecía en esa época, yo era estudiante en esa época, estaba en bachillerato en esa época, con esa teoría aparentemente el poder del pueblo prevalece. Pero con esa teoría, hoy en día, el presidente Evo Morales está intentando su reelección por fuera de la Constitución, con esa teoría, que es muy peligrosa para efectos de entronizar dictaduras. Entonces, lo que está escrito y debe respetarse sin ninguna discusión de ninguna naturaleza. Y vinieron entonces la opción de que las mujeres pudieran votar. Después entonces aparecieron. Había una forma de elegir los alcaldes y elegir los gobernadores. Los gobernadores los elegía el presidente y los alcaldes los elegía el gobernador. Pero eran alcaldes y gobernadores en su mayoría propuestos por el cacique político de los pueblos. Aquí hubo un gobernador que se llamó Alfonso Dávila Ortiz. Él era el componendo político, económico y social del Jockey Club, y entonces le dijeron, Alfonso Dávila, vaya, sea gobernador de Cundinamarca. Él dijo, sí, yo voy, pero yo no tengo compromisos políticos con nadie. Y evidentemente no tuvo compromisos políticos con nadie. Eso estoy hablando del año de 1972-73. Y él nombró unos alcaldes sumamente importantes. Los nombró en el Cajicá, los nombró en Madrid y los nombró en La Calera, y si no estoy mal, también en Tenco. Y esas personas que fueron alcaldes en esos municipios tenían carácter de ministros, eran presidenciables, y entonces ellos trabajaban 2 o 3 días, y cuando les tomaban contacto con el pueblo y les hacían la lista de sus necesidades, pues simplemente cogían el teléfono. En esa época el teléfono es negrito, ¿no? Negrito con disco, ¿no? Y llamaban, ministro, que necesito que me mande tal maquinaria, y al día siguiente le llegaba la maquinaria, sin más ni más, porque era el alcalde que tenía poder en esa época. Con eso yo tuve una experiencia muy, muy importante en La Calera. Yo era funcionario en esa época de la Procuraduría de Bienes de Cundinamarca, hace mucho tiempo. Pero esa historia la aprendimos. Y después entonces dijeron que no, que había necesidad de que no fueran los gobernadores y los alcaldes los delegados de los caciques políticos, y entonces abrieron las elecciones populares de alcaldes en el año de 1989, si no estoy mal. Se hizo la propuesta de las elecciones populares de alcaldes y las elecciones populares de gobernadores, y después eso se estableció muy bien en la Constitución de 1991 con unos esquemas de financiación importantes que los hace el Consejo Nacional Electoral, y los procesos de elección de los alcaldes, con el manejo de los contratos por parte de los alcaldes, con el manejo de las regalías en algunos departamentos y municipios, regalías que vienen especialmente de la explotación del petróleo. Comenzaron a manejar el dinero, y a manejar el dinero es que comenzaban a repartirse y a cobrar coimas, que llaman. Y entonces el proceso electoral se corrompió. ¿Quieren un ejemplo? Recordemos lo que pasó en Barranquilla con la candidata al Senado, Aida Merlano, que en este momento pues todavía está en la imagen de todas las personas de la manera como se fugó. Dice que fue donde el odontólogo lo saca dientes, saca piezas.
y que es que el odontólogo le sacó una pieza fuera de la cárcel del modelo y ella se fue para esa otra cárcel, para esa otra pieza. Dicen, ¿no? Dicen, ¿no? Es la información que no está confirmada. Y ayer estábamos leyendo que sí, que Aida Merlano ha dicho, no, pues que a mí no me pueden condenar porque yo no era la empresa criminal de la compra de votos, yo no era. Y eso es aparentemente cierto. Ella simplemente era un muñequito que han puesto allá para que los que verdaderamente financiaban y manejaban la estructura de la compra de votos pudieran desempeñar su tarea de manejo económico de ese departamento de los municipios. Este es un poquito de historia, yo creo que vale la pena que refresquemos. La estoy haciendo así de vivencias personales, ¿no? He estado muy cerca, sin que yo sea político, por supuesto, pero he estado muy cerca allí de ese procedimiento. El próximo 27 de octubre se van a elegir entonces ediles. Yo no sé, Eliseo, si tenemos allí la información de qué departamento, en qué municipios hay ediles. No sé en qué sé que en Bogotá los hay. En Bogotá hay ediles por las localidades. Hay ediles, no sé si de pronto en Cartagena, que también es distrito turístico. La otra parte sería Cali, tal vez, y Medellín. No sé. Pero son pequeños conciliábulos que están preocupados por el manejo de las obras del barrio, no del barrio, sino de la localidad más bien, de las localidades. Y los eligen las personas que tienen su residencia dentro de esa localidad. Valga decir que la gente que vive en Chapinero no puede votar por el edil de Kennedy, por ejemplo. Ni el de Kennedy puede votar por el edil de Bosa. ¿Por qué? Porque esos son regionales. Eso específicamente para Bogotá. Hacen su campaña. Y viene una elección importante, que es la elección de los consejos municipales. Yo he entendido, no sé si esté mal, Luis, no sé si estoy entendiendo que Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla. Ay, casi le doy. Bueno, muy bien. Me faltó Barranquilla, la lista que se me listo. Entonces, vamos a elegir concejales en los municipios. Y he dicho que el municipio es una empresa, es una persona jurídica, es una empresa. Y hay que manejarla con criterio empresarial. Y el departamento es una empresa. Y hay que manejarla con criterio empresarial. Y los dueños de la empresa, los socios de la empresa municipal, son las personas que viven en el municipio. Y los dueños de la empresa departamental son las personas que viven en el departamento. Y ellos se reúnen en una asamblea general, que son justamente lo que va a pasar el próximo 27, y eligen una especie de junta directiva del municipio, que es el consejo, y una especie de consejo con C de concilio, de reunirse. No consejo con S, que también para eso es importante, porque hay que darle consejos con S a los concejales con C para que se porten bien y para que no roben. Y eso es importante, que sean ellos muy juiciosos en el manejo del patrimonio del Estado. Y van a nombrar esos concejales, decíamos, ¿no?, de manera indirecta, para que sean como la junta directiva del municipio. Y también van a nombrar a alguien que va a ser como el representante, el presidente, el gerente del municipio, que es el alcalde, y el gerente del departamento, que es el gobernador. Entonces hay que entender que se trata de nombrar una persona que va o que tiene que realizar los fines esenciales de la Constitución frente a la comunidad, frente a la familia, a la sociedad y a la comunidad. No se puede elegir a cualquier persona. Como la Constitución no dice que para ser alcalde o para ser diputado o para ser concejal se necesita tener que saber leer y escribir, tener experiencia administrativa, poseer antecedentes de buen gestor. Entonces, hemos visto que hay municipios en donde el señor que vende las salchichas en la esquina y que puede conseguir 10 votos, el candidato le dijo: usted váyase para el consejo.
No es porque vender salchicha sea malo, por supuesto. Y aquí hay una cosa que se llama salchicha no sé qué cosa y le tienen toda la plata del mundo, ¿no? No digo, no se puede hacer publicidad, ¿no? Pero entonces, magnífico esa experiencia de esas salchichas. Sino porque no están capacitados y cada quien debe aspirar a desempeñar su oficio según su capacidad. Y aquí no hay una escuela donde le digan, vea, usted para ser concejal tiene que saber tales cosas. Usted para ser alcalde tiene que saber tales cosas. No, ya les enseñan, usted para ser alcalde necesita saber hacer estos contratos y hágalos bien. Y ya por fuera alguien les dice cómo tienen que cobrar el bulto de cemento es 18.000 pesos o 20.000 pesos a 50. Y esa es la gran tarea de instrucción que le dan a estos funcionarios. Te vamos a elegir una junta directiva en el municipio, que es el consejo, Sí. de un representante legal, un gerente, que es el alcalde, y a nivel departamental, una asamblea también que es, una junta directiva que es la asamblea, y un gerente, un presidente que es el gobernador. Eso es lo que vamos a hacer. Antes de elegir, antes de votar, hay que saber quiénes son los candidatos, cuáles son sus antecedentes, cuál es su formación académica, cuál es su liderazgo, cuál es su capacidad de hacer cosas y de generar cosas en función de la familia, de la sociedad, del municipio. Pero no en el momento, sino desde antes, porque pues es que todos se vuelven buena gente. No desde hoy. Bueno, quedan unos días, aprovechenlos para hacer la tarea que no hicieron durante 15 días. Pero hagan la tarea, averigüen quiénes son. No es el que... Si hay una persona que está gastando mucha plata en campañas, duden porque de pronto no es una buena opción. Ese que se volvió buena gente si nunca saludaba. No, pero es que es ese que está pagando la orquesta, las canastas de cerveza, todo. Ese no, de pronto no tiene buena aureola. Entonces tendríamos que decir, no, por ese no es nuestro candidato, bueno. Y no vendamos el voto. Tenemos allí los delitos electorales. Sobre eso no se ha hecho ninguna pedagogía importante, pero miremos qué delitos, especialmente el delito de compra de votos. Ese tal vez es el más significativo. Entonces la gente dice, yo le voy a dar 50.000 pesos, le voy a dar 100.000 pesos. Hay unos que cobran un poquito más, pero eso la gente por 50.000 pesos vota todavía. 50.000 votos es una pichurria, eso no alcanza para el diario. Si no alcanza para el diario, menos para los años de vida. Y después no lo van a saludar. Bueno, en fin. El delito de compra. El delito de constreñimiento al elector. Hay un delito que se llama así, ¿sí? Sí. ¿Cómo es ese delito? ¿Qué dice ese delito? En total son 16 que se determinaron el año pasado. Pero los que más... Está perturbación al certamen democrático. Bueno, ese no... Constreñimiento al sufragante. Lo que sea uno a uno. El constreñimiento al sufragante. Yo sé que hay candidatos que les han dicho a los empleados, si usted no vota por mí y yo gano, los voto. Se les termina su contrato, no les va a poder dar contratos. Ahora, como tenemos una forma gravísima de burlar el derecho laboral a través de los contratos de prestación de servicios, entonces tiene su contrato de prestación de servicios. Si no gana por el candidato que va a ser, si no vota por el candidato que va a ser posiblemente el alcalde, no hay renovación de contratos. No hay renovación de contrato y eso lo hacen porque hay que firmar una lista para registrar la cédula. Sí. Y eso se llama constreñimiento, ¿sí? Constreñimiento. Fraude al sufragante. Corrupción al sufragante. ¿Qué es que? Dice ahí qué es. El corrupción al sufragante, el que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero o ofrezca beneficio particular a favor de un tercero a un votante con el propósito de sufragar con un determinado candidato. Listo. Pero eso de que firme contratos, eso nunca lo hacen. La ley penal es una tontería porque eso no lo hacen. De eso casi nunca queda escrito ni queda prueba. Porque lo saben hacer, son expertos en eso, en entregar la plata, en corromper y en tener un sufragio comprado. Pero por favor,
voten por la persona que sea capaz de dirigir bien el municipio, dirigir bien el gobernador, el departamento. Pero sí genera una lista porque cuando estuve trabajando, bueno, no voy a decir. ¿Dónde? Sí, no hay problema. No. Nadie nos escucha. Se hacía una lista, y sí quedaba una constancia de... ¿De qué? Tenía que estar uno inscrito en esa lista. ¿Sí? Sí. Pero eso sí es tontería, eso sí, porque eso sí es gravísimo. Sí. ¿Qué otro delito? Voto fraudulento. Sí. Está, bueno, alteración de los resultados electorales. Pues ya es por cuenta de los jurados. Sí. Como dicen que pasó en Bolivia ahorita con Evo. Sí. Aquí no pasa nada, aquí en Colombia, estoy hablando de Bolivia. Aquí en Colombia eso no pasa. Fraude a la inscripción de cédulas, tráfico de votos. La transhumancia electoral. La transhumancia. Hay gente que dice, vaya usted inscríbase, diga que está viviendo en tal parte y usted vota por mí y se vuelve el día siguiente y se acabó. Se acabó. Eso es transhumancia electoral, que es un delito, es corrupción. En términos muy generales, eso es corrupción. Y tenemos que evitar que eso se dé, por favor. Tenemos que evitar que esas elecciones sean corruptas, porque si hay corrupción en las elecciones, no hay democracia. Y después, cuando el alcalde, el gobernador, el diputado, el concejal realicen actos de corrupción, no tendríamos autoridad moral para decirle, usted está actuando mal. ¿Por qué? Porque los elegimos a ciencia y conciencia de que van a actuar mal. ¿O no? ¿O sí? ¿Sí o no, Luis? Ya, dígame que sí por el micrófono. Que sí, señor. ¿Sí o no, Luis? Entonces, por favor, cero corrupción en las elecciones del próximo 27 de octubre. Por lo menos cero corrupción. Yo, cero corrupción, Luis, cero corrupción, Luis, cero corrupción. No importa. Pero que nosotros no tengamos cargos de conciencia porque hemos actuado de manera irregular en esas campañas. Hablando de corrupción, hay una regulación por parte del Consejo Nacional Electoral sobre la cantidad de dinero que se puede gastar un candidato en una campaña electoral. Voy a hacer simplemente referencia a los municipios que tienen menos de 25,000 habitantes. Para ellos se dice, ustedes pueden en su campaña, los candidatos a las alcaldías, gastarse hasta 114,400,000 pesos, si no estoy mal. 114 millones, digámoslo. Pero uno ve que de pronto el candidato hace una campaña con lechona, con tamales, con cerveza y con orquesta que le vale 80 millones para ese día. Se le acabó la plata ese día. Dicen, no sé. Pero ustedes que nos están escuchando y nos pueden, entre otras cosas, decir si estamos diciendo o no decimos la verdad. Nos pueden llamar a qué teléfono, Lisette, y otras cosas. Al 315-460. Más despacito. Allá lo ponemos en la pantalla, ¿no, Luis? Bueno, al teléfono fijo 310-0742, marcando de celular con el indicativo 031 para la ciudad de Bogotá. Y al WhatsApp pueden escribir al 315-460-6778. 78, listo. O en las redes sociales, en Twitter, @La Voz del Derecho, o al correo electrónico emisora.lavozdelderecho@gmail.com. Escríbanos allá, a esos teléfonos, a ese WhatsApp, a ese correo. A ver si lo que estamos diciendo eso no es cierto. Entonces dicen que en algunos municipios la campaña exige 800, 1,000, más de 1,000 millones de pesos. Y la reposición va apenas hasta 114 millones de pesos, cuando es fantástica. Entonces, faltarían 700, 800, 1,000 millones de pesos que se han gastado más, que no se han reportado, porque reportarlos supone una sanción, que están por debajo de la mesa. ¿De dónde salen esos dineros? Y no es un municipio, son muchos. Creo
Colombia tiene 1.016 municipios, es 1.016 tal vez, es, sí. ¿Cuántos hay? Se han partido algunos. Hay uno en Antioquia y Chocó que está como medio desaparecido por el problema electoral. 1.122. Ya están en 1.122 municipios. 1.122 se han creado ya. 1.122 municipios. Y de esos, en 1.000 hay problemas de financiación. Es lo más seguro. ¿Por qué? Porque en todos se ha dejado sembrar la semilla de la corrupción, del compromiso, del contrato. Y por eso tenemos, ustedes miran en las páginas de internet, miran cuántos alcaldes y cuántos concejales están presos y están en problemas judiciales por manejos irregulares de los dineros públicos. Muchos. Por comportamientos que no están ajustados a la ley. Esos topes, 114 millones, se pasan a 1.000. ¿De dónde sale el resto de dinero? La pregunta, alguien me decía era representante a la Cámara, no puedo decir de qué departamento es, pero decía, yo le preguntaba, ¿y cómo sale ese dinero? Me dijo, no, eso es sencillo, eso se sale del manejo de los contratos. Me decía él que ha tenido que pagar un excedente para ser representante a la Cámara. Por supuesto que no puedo decir quién es. Se me olvidó el nombre, no me acuerdo cómo era, pero no me dijo eso. Listo. Va a haber el próximo 27 la opción de votar. Hay que saber votar bien. Va a haber por lo menos 4 tarjetones. 4 tarjetones. Los de los alcaldes y los gobernadores, no sé si tengamos ahí, podemos ahí en la pantalla tener una simulación de un tarjetón, Luis, para que lo miremos allá y estemos dando cuenta. Un tarjetón de algún departamento para el gobernador, por ejemplo, para el gobernador. Entonces, ya lo tenemos ahí. Nos damos cuenta de que tenemos los candidatos con sus fotografías y sus nombres. ¿Sí? Fotografías y nombres. Entonces, es fácil ahí votar, porque se vota marcando simplemente sobre la cara del gobernador, el nombre del gobernador, sin salirse de la casilla, marcando el candidato que queremos que sea gobernador. Lo mismo con el alcalde. No sé si tenemos allí la posibilidad de tener un tarjetón de alcaldía de cualquiera de ellos, y también están los nombres y están las fotografías de los alcaldes. Sí. Están, véalos. Ahí están las alcaldías. ¿Ese de dónde es? Este es de Dinamarca. Y están para gobernador. Para gobernador, y es el mismo para alcalde, solo pues que cambia la foto de Cambia la foto de los candidatos. candidatos. Listo. Pero aquí en Bogotá no hay gobernador. Aquí en Bogotá no se puede votar por gobernador. No. Bogotá es la capital del departamento de Cundinamarca, pero en Bogotá no se puede votar por la gobernación de Cundinamarca. ¿Por qué? Porque es una legislación especial, es una norma administrativa especial, que de pronto yo pienso que hace un departamento para quitarle tanto bochinche al tema del distrito especial. Por supuesto, un departamento muy calificado, porque su industria, sus habitantes, sus aeropuertos son diferentes a todos los demás. En cambio, para los diputados y para los concejales no hay fotos. No. Están las casillas correspondientes a los partidos, movimientos que representan esos candidatos. Allá, por ejemplo, aparecerá el partido... sí. No, digamos el partido La Esperanza Roja, digamos. ¿No? Y aparecen los números 1, 2, 3, 4, que generalmente han inscrito candidatos según la cantidad de diputados o de concejales que haya. Por ejemplo, si en un municipio hay 11 concejales, entonces 11 concejales en la lista que sea. Ahí entonces se puede votar, marcando el número del partido y el número del candidato. Pero de todas maneras hay que votar por el candidato. Eso es indispensable para que el candidato tenga su voto a su favor. Si no se vota no solamente por el partido,
no cuenta para efectos de después decir cuál de los candidatos fue el que se le... Aquí, en el caso de votar por el partido, eso cuenta para el partido, pero simplemente para garantizar las subsistencias desde el punto de vista electoral. Y en el caso de los diputados también aparecen las casillas de los movimientos políticos y aparece el nombre el número que se le ha asignado al diputado, que es un número que se ha sorteado entre ellos para efectos de si quién va en la cabeza, 1, 2, 3, 4. Cuando se vota por el partido y por una persona de ese partido o de ese movimiento político, estamos frente a lo que llaman la lista abierta. Entonces habrá números 1, 2, 3, 4, 5. Habrá unas listas donde no hay números. Esas listas donde no hay números son listas cerradas. Ellos internamente han inscrito cabeza de lista 1, 2, 3, 4 y según el número de votos que tendrán el número de diputados o de concejales, harán allá una cifra repartidora. Es una complicación matemática sumamente complicada. Y en ese orden, el primero saldrá elegido, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta donde les dé la cantidad de votos. En cambio, en las listas abiertas, el que tenga más votos sale elegido, el que tenga un poquito menos, pero todo eso en función de unas aplicaciones matemáticas que llaman la cifra repartidora. Yo no la he podido entender cómo es, pero ellos saben allá específicamente. Lo único que es que habiendo un partido donde están las listas abiertas, todos los candidatos son enemigos entre ellos. Porque todos quieren sacar el mayor número de votos. Entonces, vote por mí, no vote por el que es de mi lista. Eso corrompe el proceso electoral y hay que volver a la lista cerrada. Las listas abiertas son un factor de corrupción. Hay que volver a la lista cerrada y eventualmente pensar si evidentemente es bueno para la democracia que siga habiendo la elección popular de alcaldes especialmente. Y va a haber alguien que diga, ninguno de estos candidatos me convence. Entonces voto en blanco. Allá en las listas, en las tarjetones, hay una casillita que dice voto en blanco. Sí, la podemos tomar ahí, Luis. Pongámosle una flechita ahí para que las personas que nos siguen a través de los videos vean. Y se coloca un chulito, o se le coloca una X, o firma, lo que quiera, o diga, ninguno me convence. Pues no se puede salir de esa casita para invadir otra, porque entonces el voto es nulo. Esos votos en blanco cuentan. Es muy difícil que todavía vamos a tener un día un municipio en donde el voto en blanco sea la mitad más uno, por lo menos, de la cantidad de votos que están por todos los demás candidatos, que sería como el voto en blanco tendría resultados, sería efectivo. Eso no va a ocurrir todavía. Pero es importante que se haga eso. Cuando la gente marca más de 2 casillas, o hay gente que le pone la X a todo el tarjetón, o hay gente que vota por un partido y por un número diferente de la casilla que corresponde, esos votos son nulos. Entonces no cuentan para ningún partido porque no se le pueden asignar a ningún partido. Entonces hay que hacer el voto, o bien, voto que sea útil por el partido y por el candidato, o por el solo partido si la lista es cerrada, o voto en blanco, que es una manifestación legítima de inconformidad frente a los candidatos que quieren aspirar a cualquiera de esas entidades, a los ediles, a los concejales, a los alcaldes, a las asambleas y a los gobernadores. Eso me parece que es importante que lo tengamos en cuenta. Votar es un deber cívico. La Constitución nos da la opción de participar para elegir y ser elegidos. Vayamos con la convicción absolutamente clara de que al participar el 27 de octubre en la elección de nuestras asambleas y como juntas directivas de nuestros alcaldes, como gerentes de nuestros diputados, como juntas directivas del departamento y como el gobernador como gerente, estamos cumpliendo con un deber cívico, un deber de ciudadano, un deber de civismo, con el que estamos contribuyendo para que los fines de la Constitución que están consagrados en el artículo 2 de ese texto importante,
puedan verse reflejados en salud, en educación, en progreso, en buena empresa, en buen trabajo, en salario justo, en convivencia pacífica dentro de la familia, en recuperación del medio ambiente, porque lo necesitamos absolutamente, en empresas que sean en este momento sostenibles, que estamos luchando porque esos fines que están en el artículo 2 de la Constitución se puedan realizar por la gestión buena, la gestión honrada, la gestión eficiente de esos candidatos que estamos eligiendo para esas corporaciones públicas. Tenemos tiempo para el descarte. Vamos a hacer una especie de editorial, Luis, para finalizar nuestro programa. Tenemos tiempo para el descarte. El voto debe ser libre y útil, sin odios, sin apasionamientos. Hay que descartar a los candidatos que, 1, no tienen preparación ni experiencia para ejercer el cargo al que aspiran. 2, ejercen presión sobre los electores o los amenazan con pérdida de sus empleos. 3, tienen antecedentes de malos manejos de los bienes públicos o privados. Así no estén condenados. Hay unos que dicen, sí, yo estoy investigado, yo he robado, pero no me han condenado, luego tengo derecho a que me elijan. Hecho el descarte, hay que elegir a los mejores. No olvidemos que los alcaldes y gobernadores son como los gerentes de los municipios y de los departamentos, y que los consejos y asambleas son como las juntas directivas, y que está en juego el destino de nuestras familias, de la sociedad y de la democracia. Que la divina providencia y nuestra sensatez nos ayuden para que la decisión que tomemos el próximo domingo 27 de octubre sea la mejor. Muchas gracias y nos veremos el lunes viendo los resultados de estos comicios electorales. Muchas gracias, Licen. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, audiencia. Esperamos que nos manden sus comentarios a estas redes sociales que son en Twitter, @lavozdelderecho, al correo electrónico emisora lavozdelderecho@gmail.com, al teléfono fijo 310-07-42 o WhatsApp 315-460-6778. Y en Instagram también estamos, Luis. ¿En qué otros que estamos? Ahí nomás. Perfecto. Los esperamos. Muchas gracias. Buen domingo, buen descanso en familia, muy juiciositos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Vicente. Escucharon en La Voz del Derecho, Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Educación para la vida en familia. Hasta pronto.